Gracias, Señor. Tome asientito, por favor. Bien, le saludo en esta hora. Que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Amén. Usted que ha podido llegar a este lugar, siéntase como en su casa. Usted no llega a la iglesia, llega a la casa del Padre. Amén. Y cuando el Hijo llega a la casa del Padre, ¿cómo llega? Como dueño de casa. Amén. Ese es el poder legal que Dios nos da a los que hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. El Hijo llega a la casa. ¿Qué es lo que hace? Se sienta en el lugar que busca, que quiere, toma lo que quiere, porque esa es la confianza que tiene. Amén. Y el Padre, cuando llega el Hijo ahí, se alegra como llega el Hijo, dice, ese es mi Hijo. Amén. Quizás a lo mejor no sale palabra de él, pero lo ve moverse en la casa como siempre lo hacía cuando niño. Y aunque el Hijo sea grande, dice, ese es mi Hijo. Amén. Así está Dios con nosotros cada día que llegamos a este lugar. Por eso usted tiene libertad para dar gracias a Dios, libertad para adorar a Dios, libertad para hablar, sacar lo que hay en su corazón y llevarlo a la presencia de Dios. Amén, porque usted no llega a un lugar, no llega a un lugar físico. Usted llega a la presencia de Dios, llega a un ambiente espiritual. Amén, y es allí donde usted y yo soltamos carga, cortamos cadenas. Es allí donde usted y yo, dice la Biblia, llevamos nuestras ansiedades, ¿cierto? Con oración, súplica y ruego y acción de gracia delante del Señor. Amén. Por eso cada vez que llegamos a la presencia de Dios tenemos la oportunidad, hermano, de soltar todo aquello, de soltar y renovarnos en la presencia de Él. Claro, porque Él tiene el poder de poder hacerlo. Usted solo tiene que venir creyendo que Él está aquí, creyendo que Él está al lugar donde usted y yo vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Amén. Mira al de al lado y dígale, llegaste al mejor lugar. Claro, dígale, y no se trata de lo físico, sino de lo que Dios tiene preparado para usted. Mire, una de las razones por la cual nos cuesta tanto oír y discernir la voz de Dios es porque Dios muchas veces, no le pide, mire, es porque Dios muchas veces nos pide no lo que usted quiere. Cada vez que usted y yo llegamos acá, lo primero, ¿sabe lo que Dios nos pide? Lo primero que Dios nos pide es que usted y yo humillemos nuestro corazón a Él. Es que usted y yo podamos darle la honra, la gloria, la alabanza a Él. ¿Sí? Y muchas veces cuando Dios nos pide no lo que nosotros queremos, nos cuesta poder oír a Dios. Por eso muchas veces decimos nosotros, y empezamos a mirar, y si este caballero que grita tan fuerte. Claro, ¿por qué habla así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Sabe por qué? Es porque no podemos oír la voz la voz de Dios o lo que Dios nos quiere decir. Nos cuesta discernir esa voz. Le decía, es porque Dios muchas veces no le pide lo que usted le quiere dar. Por eso nos cuesta discernir la voz de Dios. A lo mejor usted hoy día viene un día domingo, pero Dios nunca le va a pedir que usted venga un día domingo. Dios le va a pedir que usted venga a adorarlo, que usted venga a exaltarlo, porque puede ser un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, viernes, un sábado. ¿Sí? Cada día que usted venga a la presencia de Dios, Dios le va a pedir que usted venga con acción de gracia. Entramos por esas puertas, dice la Biblia, mire, entramos por esas puertas con acción de gracia, o sea, venimos preparados a darle gracias a Dios. Claro, por eso muchas veces nos cuesta a veces discernir la voz de Dios, lo que Dios nos quiere hablar. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, no buscamos. Usted y yo debemos buscar, oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios hay que hacer callar esas voces que están en nuestra mente. Claro, esas voces que nos dicen qué pasa aquí, qué sucede allá, qué pasa con esto. Hay que hacer callar las voces de nuestra mente. Porque nadie que venga aquí pensando en que él puso la olla en el fuego, en qué va a cocinar, cómo va a botar, hermano, va a poder oír la voz de Dios. Si para oír la voz de Dios necesitamos hacer callar todas esas voces, problemas, situaciones, circunstancias que tenemos aquí, que nos preocupan, que son pan de cada día. Pero usted y yo tenemos ese regalo de oír a Dios, y a través de oír a Dios, escúcheme bien, recibir la respuesta que necesitamos. ¿Para qué cosa? Para enfrentar ese día a día. Pero lo hacemos a través de ¿qué? A través de poder discernir su voz. Decía yo, es porque Dios no le habla lo que a usted y a mí nos gusta muchas veces.
Una de las razones del por qué nos cuesta tanto oír la voz de Dios es porque Dios no nos llama a lo que usted y yo deseamos. Claro, una de las razones de no poder oír la voz de Dios es porque Dios a usted no lo llama a lo que usted quiere. Dios lo llama a lo que Él requiere. Dios nos llama a lo que Él requiere. Dios no nos llama para, ¿sabe para qué? Para aumentar o hacer crecer la voluntad suya en usted. No, no, no. Dios lo llama para sacar la suya, para que usted rinda la suya y reciba la de Él. Por eso muchas veces le ha pasado a usted que llega y usted dice, pucha, yo necesitaba una palabra para lo que yo quería y yo le estuve hablándole todo el culto, para lo que usted necesitaba. Porque así es Dios con nosotros. Acuérdese que lo primero que tiene que caer en nosotros es nuestra voluntad para que la de Dios pueda ser sembrada en nuestro corazón y produzca no lo que yo quiero, sino que lo que Dios demanda. Decía yo del por qué nos cuesta tanto oír su voz, y es porque Dios no nos llama a lo que usted y yo deseamos. Es porque tampoco nos lleva a donde usted y a mí nos gusta. ¿Por qué nos cuesta tanto oír la voz de Dios? Es porque Él, escúcheme bien, Él no lo va a llevar donde usted quiere ir. Él lo va a llevar donde Él tiene preparado un lugar. Dice la Biblia, Él fue a preparar. O sea, no me va a llevar a donde yo quiero. Me va a llevar al lugar que Él fue a preparar. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros empezamos a comprender y a oír esa voz de Dios, esa que tiene preparado ese lugar y no el lugar que yo quiero que Él me prepare, porque yo le digo al Señor, Señor, prepárame, ayúdame, bendíceme, Señor, yo quiero esto, y nosotros hacemos futuro en la tierra. Y hay cosas que muchas veces se detienen, escúcheme bien, porque Dios tiene su futuro en el cielo. ¿Se da cuenta que eso es lo que hemos olvidado? Que usted y yo en esta tierra estamos de pasajeros. Que esta es una parada que usted y yo tenemos acá en la tierra y estamos esperando que venga cierto ese bus y nos lleve realmente a la dirección a donde debemos llegar. Estamos esperando que venga Cristo por su iglesia y nos lleve a nuestra verdadera ciudad. Claro, ¿y por qué nosotros? Por eso le decía, ¿por qué nos cuesta tanto discernir esa voz? Porque siempre estamos buscando hacer futuro en la tierra. Y para todo lo que usted necesita y requiere en la tierra, Dios dice que Él las tiene a través de las añadiduras. Pero para alcanzar lo que el reino tiene como añadidura, necesitamos primero buscarlo, porque ahí vamos a encontrar qué cosa. Decíamos el otro día a nuestro Padre. Cuando usted y yo buscamos el reino, no estamos buscando lo que yo quiero, estoy buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios me añade lo que yo naturalmente no puedo alcanzar. Porque muchas veces no es que nos cueste oír la voz de Dios, sino que no la queremos oír porque vemos que Dios no nos habla como nosotros queremos escuchar. ¿Por qué le hablo de esto? Porque vamos a ir al mensaje, hoy día es más cortito, acuérdese. Por eso no podemos oír la voz de Dios, porque muchas veces Dios no nos habla como usted y yo queremos escuchar. Es porque Dios no nos habla pensando en lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Él quiere hacer. Dios nos habla y nos hablará conforme a su voluntad. Claro, nos hablará conforme a su voluntad. Yo ayer hablaba con un varón y me decía, mira, mucha gente me ha hablado muchas cosas. Y mire, yo siempre, yo sé, yo creo. Pero él siempre esperaba que Dios le hablara como él quería oír o conforme a lo que quería escuchar. Pero cuando Dios habla, déjeme decirle una cosa, se nota. ¿Sabe por qué se nota? Porque hay evidencias de Él cuando Él habla. Y ese varón que quería escuchar, como quería escuchar, Dios le habló y su vida cambió ayer. Las cosas viejas que habían en él pasaron, dice la Biblia. Mas todas fueron hechas nuevas. Y dice, mire donde Dios me vino a hablar. Porque cuando Dios habla, no nos habla como queremos escuchar, sino que nos habla conforme al plan y la voluntad que Él tiene. Por eso es importante discernir la voz de Dios. Por eso que todo aquel que no esté oyendo la voz de Dios no es porque Dios no le quiera hablar. ¿Cuántas veces decimos nosotros, parece, pastor, que Dios se alejó de mí? Pastor, parece que Dios es como que no me habla. Y Dios le está hablando a través de lo mismo que habla. Lo que pasa es que hay tantos problemas, situaciones, hay tantas cosas en nuestra mente. Cada problema es una voz en su mente que a usted le habla.
Cada situación que usted enfrenta es una voz que le dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuántos han tenido problemas? ¿O cuántos tienen alguno? ¿Cierto? Y esa voz está todo el tiempo ahí diciéndole, ¿cómo lo va a hacer? Y usted se quiere olvidar y dice, no me puedo sacar esta tontera de la cabeza. Hoy me tiene tan preocupado. Esa es una voz que le está hablando siempre. Y cuando esa voz le habla, es muy difícil que usted pueda escuchar la de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa voz cuando viene a hablarle a usted, viene para sembrar la duda. Escúcheme bien, cada vez que Dios le habla a usted, ¿sabe cuál será la señal de que fue Dios que le habló? Es que va a venir Satanás y le va a sembrar la duda al tipo. Porque Satanás no va a venir a molestar al incrédulo. Viene a molestar al que cree que Dios le está hablando. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que en Mateo que se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿De quién hablaba Dios? ¿De quién? ¿Por qué se escuchaba esa voz? Por Jesús. Capítulo 4 siguiente, un poquito más adelante, después va Satanás y le dice, ay, si eres hijo de Dios, le dice. ¿Y por qué viene y le dice, si eres hijo de Dios? Le ponen, lo primero que hace es querer tratar de sembrarle la duda. ¿Por qué se la siembra? Porque Dios dio testimonio de él. Es lo mismo que pasa con usted. Cada vez que Dios le habla, el enemigo sabe lo que va a hacer. Cuando Dios le hable, le va a sembrar duda. Y cuando le siembre la duda, usted tiene que decir, entonces fue Dios el que me habló. Porque si no hubiese sido Dios, Satanás no pierde el tiempo, lo tiene seguro. ¿Sí? Característica, nosotros, por eso que es importante, escúcheme bien lo que le voy a hablar hoy día. Es importante aprender a oír la voz de Dios. Porque si usted oye la voz de Dios, escúcheme, Satanás, aunque venga con 1000 mentiras, no va a poder cambiar lo que Dios le dijo. No va a poder tapar, ni arruinar, ni cubrir lo que Dios le dijo, porque la voz de Dios tiene poder. ¿Sabe para qué? Para ahuyentar toda duda, para ahuyentar todo aquello que nos viene a paralizar. Por eso todo aquel que esté oyendo la voz de Dios no es porque Dios no le quiera hablar o que Dios se haya quedado en silencio, sino que no le podemos oír porque queremos hacerlo conforme a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces nos va a llevar a momentos de presión, a tiempos de presión. Cada vez que Dios nos quiera hablar nos va a llevar a tiempos donde muchas veces nos va a poner presión, donde muchas veces vamos a tener que pasar por lugares que no queríamos pasar. Muchas veces Dios nos va a llevar a tiempos de compromiso y a momentos donde quizás usted y yo vamos a tener que rendir toda nuestra voluntad delante de Él. Y en este año que viene, escúcheme bien, Dios va a levantar a hombres y mujeres que puedan oír su voz. Hombres y mujeres que puedan oír su voz. ¿Sabe por qué? Porque todos augurian, todos dicen que los tiempos no son buenos. No son buenos para el sistema. Pero acuérdese que usted y yo estamos bajo esa poderosa mano de Dios. Por eso es importante aprender a discernir la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted aprende a discernir la voz, hermano, es imposible que usted falle. ¿Sabe por qué es imposible que usted falle? Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y si usted está escuchando la voz de Dios, usted va a estar direccionado por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si usted está siguiendo a Dios, está siguiendo los pasos de Dios, dejen los pasos de Cristo, es imposible entonces que usted se equivoque. Por eso es importante aprender a discernir esa voz. Porque cuando venga Satanás a sembrar la duda, usted va a saber que es Dios el que le está hablando antes. Por eso Satanás también se levantó. Si usted no distingue, no sabe discernir la voz de Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, hermano, cualquier cosa usted lo va a detener. Dios va a querer hacer algo extraordinario en su vida y la duda usted lo va a paralizar. La duda usted lo va a detener. La duda usted lo va a hacer pensar lo que usted quiere pensar. ¿Sabe por qué? Porque no supo discernir, escuchar, distinguir la voz de Dios en su vida. Por eso cuando usted está lleno de problemas, los problemas nos hablan. Los problemas nos dicen no se va a poder. Claro, la mente nos dice no te va a alcanzar, no vas a poder, no vas a salir de esta, no te va a ir bien. ¿Y sabe cuándo empieza a suceder eso en el creyente? El creyente empieza a echar hacia atrás, empieza a retroceder. La duda no lo deja avanzar, la duda lo detiene y lo hace pensar que nada le va a salir bien. ¿Y sabe por qué? Porque no sabe distinguir la voz de Dios en medio de todas esas voces. Porque todo aquel que distinga la voz de Dios, hermano, al tomarse de esa voz de Dios, esa voz tiene poder. Tiene más poder que 1000 voces que el diablo coloque en nuestra mente. Decía yo, porque vienen tiempos en donde todos nuestros éxitos y resultados estarán basados en la voz de Dios. Coloquemos allí el libro de Samuel, 1 Samuel. Están basados, le decía, en la voz de Dios. No estarán basados en lo que tengo ni en lo que yo conozco.
sino que todos nuestros resultados estarán basados, diga conmigo, en la voz de Dios. Claro, vienen tiempos en donde todos los resultados en su vida, en mi vida, estarán basados en el oír y en el obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer fracasa, no es el deseo de Dios que fracase. Cuando un hombre o una mujer fracasa, ese no es el deseo de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que usted y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, cuánto más vuestro Padre nos dará buenas cosas. O sea que el deseo de Dios no es que usted fracase. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Amén. El deseo de Dios es que a usted y a mí nos vaya bien. Claro, nos vaya bien. Por eso cuando alguien del pueblo de Dios fracasa, ya sea en el área que sea, trabajo, matrimonio, familia, hijos, economía, es a causa de dos cosas. Escúcheme, es a causa de dos cosas muy simples que nosotros muchas veces pasamos por alto. Una es porque en algún momento no pudo oír la voz de Dios. Cuando el hombre o la mujer de Dios, en algún momento no oye la voz de Dios, hermano, va a oír las otras voces. Y cuando usted y yo perdemos la voz de Dios y empezamos a oír las otras voces, lo más probable es que fracasemos. Porque solamente oyendo la voz de Dios, usted y yo vamos a tener buenos resultados. Decía, una es porque en algún momento no se pudo oír la voz de Dios, y la otra es porque cuando la oyó, no tuvo la valentía, escúcheme bien, de obedecerla. Dos cosas, porque primero no oyó la voz de Dios, y lo otro es porque si la oyó, no tuvo el valor de poder ponerla en práctica, de obedecerla. Para eso, o por eso, cuando alguien tiene la sensibilidad, escúcheme lo que le voy a decir, para oír a Dios, y esa persona que lo oye tiene la valentía de obedecer, esa persona irá de victoria en victoria. Esa persona irá de poder en poder. Esa persona será como la luz de la aurora, porque eso es lo que dice la Biblia. Yo a usted no lo estoy tratando bien, no lo estoy alasajeándolo, ni lisonjeándolo. Es lo que está escrito para sus hijos. ¿Sí? De que usted y yo vamos a ir de victoria en victoria, poder en poder y de gloria en gloria. Claro, o sea que usted y yo vamos a ser como la luz de la aurora. Amén, o sea, no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Diga conmigo, nos va a ir bien. Claro, esa persona irá de poder en poder, de gloria en gloria, porque Dios, lo va a llevar a lugares en donde va a experimentar el poder y el respaldo de Dios si logra oír a Dios. Escuche lo que dice Samuel, 1 Samuel 3, 1 al 10. Vamos a leer varios versículos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en esos días. ¿Qué es lo que escaseaba? La palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que hacía el joven Samuel? Ministraba en la presencia de Jehová. Él estaba en el salón donde estaba el arca. Estaba en el lugar, el arca representa la presencia de Dios. Esa arca, él ministraba en la presencia de Dios, estaba encargada del servicio aquello. Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, Dios hablaba rara vez. ¿Sabe por qué? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque Dios hablaba rara vez. ¿Por qué hablaba rara vez? ¿Por qué no hablaba de continuo o había parado de hablar? Por falta de visión de aquellos por los cuales Dios hablaba. Escúcheme bien, por falta de visión por los cuales Dios hablaba. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba? En el templo de Jehová. Samuel descansaba ahí, Samuel vivía ahí. En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, escuche bien esto porque es clave. Y antes que la lámpara se apagara, verso 4, Jehová llamó a Samuel, escuche bien, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Escuche bien esto porque aquí voy a centrar un poco el mensaje.
Jehová llamó a Samuel. ¿Sí? Es como que yo le digo a mi hermano Juan, y él me dice, pastor, dígame. Ya, así respondió Samuel, el joven Samuel. Y Jehová, se me adelantaron, ya. Y Jehová dice, llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, verso 5. Y corriendo luego Elí, escuche bien, ¿a quién escuchó? ¿A quién respondió? A Jehová. ¿A quién le dijo, heme aquí? A Jehová. ¿Por qué corrió donde Elí? ¿Por qué corrió donde Elí? Escúcheme bien. Porque él todavía no conocía la voz de Dios. ¿Por qué en medio de la iglesia hay gente que corre para cualquier lado cuando Dios le habla? Porque aún no han conocido la voz de Dios. O bien la han conocido y tienen tantas voces en la mente. No era el caso de Samuel. Pero otro ejemplo es porque a lo mejor la han conocido, han tenido experiencias con Dios, pero hay tantas situaciones, hay tantos problemas, hay tantas cosas, hermanos, que están en su mente, que cuando Dios les habla, escúcheme bien, ellos sienten la presencia de Dios, saben que fue Dios el que le habló, pero ¿saben lo que hacen? Corren a cualquier cosa natural y no a quien les habla. Dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. Pero ¿a quién fue que respondió primero? ¿Sabe por qué corrió Elí? Diga conmigo, porque le vino la duda. Al no conocer la voz de Dios, hermano, el enemigo es fácil que en usted siembre la duda. Si usted no se relaciona con Dios, si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no busca a Dios, no busca conocer su voz, hermano, será muy fácil que su problema usted lo lleve a cualquier otro lugar y no a la presencia de Dios. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez, escuche bien, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, ahora ya no respondió a Jehová. Mire qué curioso, la primera vez que lo llama, él puede, ¿dónde estaba él ministrando? En la presencia de Dios, dice la Biblia. Así partimos. Pero cuando lo llama, algo sucedió en él. Algo pasó en él, como pasa con usted cuando viene a este lugar y Dios le habla. Algo me pasó, pastor, ¿sabe qué? Oiga, es como una respuesta, es como que algo me vino un descanso, pastor. Hoy día viene y me voy más tranquilo. Algo pasó en usted. Pero cuando Dios le vuelve a hablar, usted corre donde no tiene que correr. Usted va a buscar refugio en donde no lo tiene que buscar. Dice la Biblia, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Y sabe por qué Samuel no responde a Jehová? Porque ya estaba la duda. La duda de si era Dios el que le hablaba o Elí. Y él prefirió, escúcheme bien, como estaba la duda sembrada, él corrió a Elí. Él corrió a Elí cuando lo primero que pasa con Samuel es que él reconoce algo dentro suyo. Por eso dice, heme aquí. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate la segunda vez, verso 7. Y Samuel no había conocido, escuche bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Dónde ministraba? ¿Dónde está usted hoy día? ¿Siento que sí? Usted hoy día está ministrando el corazón de Dios a través de su alabanza, adoración, gratitud. Escúcheme. Hoy día usted está en este lugar y a lo mejor lleva 50 años acá. A lo mejor no físicamente acá, pero sí en la presencia de Dios. Y a lo mejor esos 50 años, hermano, en esos 50 años usted no ha buscado, no se ha esforzado por tener una relación y una intimidad con Dios. Porque el que quiera conocer la voz de Dios tendrá que relacionarse con Él. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero algo pasó con Samuel la primera vez que Dios le habló. ¿Sí?
Por eso hoy día, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde te quiero llevar con esta palabra? Que fue lo que Dios me ministró esta madrugada. En que usted y yo podemos estar en la presencia de Dios, pero si no buscamos relacionarnos con Él, hermano, el enemigo vendrá y todo lo que Dios te hable sembrará la duda. En lo que Dios te diga, hermano, sembrará la duda. ¿Sabes por qué? Porque no pasa porque estés en la presencia de Dios, sino porque aprendas a oír su voz. Samuel estaba en la presencia, el joven Samuel era jovencito. Pero él ministraba, acuérdese, que Samuel, hijo de Ana, apenas lo sacó del pecho, lo llevó al templo de Jehová. Él desde niño ministraba, se encargaba del arca, del lugar donde estaba el arca, lo que representaba la presencia de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en Samuel. Cuando Dios le habló, dijo, heme aquí. Pero cuando el enemigo, mira lo que te voy a decir, cuando nosotros no conocemos, no discernimos la voz de Jehová, viene el enemigo y siempre la duda. Dios te puede decir, Walter, hey, Dios te va a bendecir. Y usted, oh, bien, pero de un momento a otro, Walter puede decir, ejemplo, Walter, puede decir, no sé, pero no, oh, me pasó algo tan lindo, pero ya como que no es tan así, no siento lo mismo. Claro, Dios le puede dar una dirección a él y él después pensando puede ir en otra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo no buscamos relacionarnos con Dios, hay uno que viene para buscarte, para que tú te relaciones con Él. Y Samuel no había conocido aún la voz de Jehová. Por esa causa Samuel corrió a Elí. Y no a quien lo llamaba. Acuérdense qué pasaba con Elí. Espiritualmente estaba ya casi ciego. Por eso había escasez de la palabra de Dios. Claro, por eso Dios escaseaba, dice la Biblia, la palabra, porque el sacerdote Elí, hermano, le daba más honor, honra a sus hijos que a Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Diga conmigo, Señor, quiero conocerte. Claro, y quiero que te reveles a mí. Porque si Dios se le revela a usted, aunque escuche 1000 voces, usted sabe quién le va a hablar. Por eso la importancia, hermano, de la intimidad con Dios. La importancia de buscarlo en oración. La importancia de tú cada día al acostarte, a levantarte y a la hora que puedas tener un tiempo en tu trabajo, donde quiera, en lo que estés haciendo, tú te relaciones con Él. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar haciendo, trabajando, elaborando, haciendo lo que tienes que hacer cada día, hermano, y vas a caminar con dirección. No vas a correr en medio de las circunstancias, a lugares o a gente, en los cuales tú y yo no vamos a encontrar lo que Dios nos puede dar. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la presencia de Jehová le había sido revelada, verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. Mire, Dios le seguía hablando, pero él seguía sin poder discernir. Porque cuando Satanás te siembra la duda, es para robarte lo que Dios te quiere decir. Es para desviarte de lo que Dios está haciendo contigo. Es para desviarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Y usted y yo podemos estar aquí en la iglesia y con nuestro corazón, escúcheme bien, dudando de lo que Dios nos habla. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hemos buscado conocer la voz de Dios, ni tampoco esa voz, por no buscarla, se nos ha revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí otra vez, y dijo, heme aquí. Y Elí le dice, dice Samuel, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, mire, tercera vez, y Elí recién entendió. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven, verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, ahí se ve que hay poca visión.
porque ya había ido 2 veces ya Samuel también a él, con la misma petición: ¿para qué me llama? Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como, mire, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Por qué respondió Samuel? No porque conocía la voz de Dios, sino que porque de alguna forma Dios lo tuvo que direccionar aún a través de Elí, para que él pudiera responder a lo que Dios le quería hablar. A lo que Dios le quería hablar. Y a lo mejor puede ser que usted está en este lugar y hoy día Dios le está hablando a usted, o le va a hablar a usted de lo que Dios quiere hacer con usted, o de lo que Dios necesita de usted. Porque ¿cuántos de nosotros somos buenos para necesitar de Dios? La pregunta es: ¿tenemos oído para discernir la voz de Dios y lo que Dios requiere de nosotros? Porque aquí Dios llamaba a Samuel, y Samuel, escúcheme bien, el estar en la presencia de Dios produjo algo en él que respondió al momento y dijo: heme aquí. Pero cuando tuvo que, escúcheme bien, que ir a esa voz que lo llamó, dudó y corrió para donde no tenía que ir. Porque una de las grandes claves para aprender a detectar la voz de Dios es aprender a detectar las voces que primeramente que no son de Dios. Es imposible que usted detecte la voz de Dios si no detecta primero las que no lo son. Porque si hay algo que usted debe tener claro, es que usted y yo nunca vamos a poder escuchar la voz de Dios como lo queramos escuchar o como lo queremos escuchar. Oh, yo quiero que Dios me responda en esta petición, y Dios le puede estar hablando en 10 más, en otras 10 diferentes. ¿Y por qué no podemos escucharlo en las otras 10 diferentes? Porque solo nos grita esa voz. Hay una voz en la mente, un problema, una situación, una circunstancia que nos grita, nos grita, nos grita, nos grita, y usted y yo, aunque queramos escuchar la voz de Dios, no podemos. Y es porque la voz de Dios no es común. Diga conmigo: la voz de mi Dios no es común. No es común. La voz de Dios no es común. La voz de Dios, no se va a mezclar con las otras voces. No, la voz de Dios acalla las otras voces. La voz de Dios cambia las otras voces. La voz de Dios hace rehuir las otras voces, porque la voz de Dios no es común. Por eso cuando usted venga a oír la voz de Dios, hermano, le sugiero que primero apague las otras voces. Claro, apague las otras voces, porque Dios le puede estar hablando aquí a usted recibiendo la palabra de Dios, pero allá afuera corriendo hacia donde no tiene que correr. Decíamos que la voz de Dios no es común, sino que hay que tener claro que la voz de Dios, diga conmigo, es única. Por eso no se oye como usted la quiere oír, porque no es como la suya, no es como la mía. Es única. Y cuando yo lo quiera oír, voy a tener que dejar mi voz y todas las otras voces que me hablan afuera. Voy a tener que dejar afuera todas las otras voces que me hablan para poder yo discernir y conocer la voz de Dios. Porque cuando tú y yo enfrentemos situaciones cada día, ese día a día, hermano, donde tú estés, donde tú vayas, en lo que estés parado, en lo que estés enfrentando, en medio de un torbellino, en medio de una tormenta, si Dios te habla, tú vas a estar parado ahí, confiado, tranquilo y seguro. Porque tú sabes distinguir la voz de Dios y sabes que esa voz, ¿sabes lo que trae? Trae un buen resultado para tu vida. ¿O usted cree que Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Por eso cuando Dios te dice: voy a cambiar tu familia, y su familia, hermano, vive un tiempo muy contrario a lo que Dios le habla. Cuando tú distingues la voz de Dios, tú no permites que las otras voces te hablen.
Tú sigues parado en lo que Dios te dice, confiando en lo que Dios te habló, porque la voz de Dios es única y no solo única, sino que tiene poder para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Por eso la voz de Dios puede acallar 1000 voces de Satanás. Si usted y yo primero la aprendemos a discernir. Si usted y yo primero la aprendemos a oír. Si usted y yo primero aprendemos a obedecerla. Por eso no se oye como usted la quiere oír, sino que siempre se va a oír como Dios nos quiere hablar. Siempre la voz de Dios se va a oír como Dios nos quiere hablar. Hermano, Dios no nos habla conforme al problema. Escúcheme bien, Dios no nos habla conforme al problema. Dios nos habla conforme a su voluntad. Por eso cuando le digo muchas veces nosotros lloramos y como que porque mientras más lloramos más Dios nos va a escuchar. Mentira. Ahí el alma está funcionando. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las voces. Dios nos va a hablar conforme a su voluntad. Por eso cuando Josué lloraba porque Moisés había muerto, su líder, su pastor. El hombre que Dios usó para sacar a Israel de Egipto. Moisés, ¿cómo estaba Josué llorando? Dice la Biblia, y se le aparece Dios y le dice, para ya de llorar, porque llora, le dice, levántate, toma el pueblo y cruza el Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo, dice que se encuentra con el Mar Rojo. ¿Qué hacía Moisés? Oraba y lloraba, y Dios le dice, párate, termina ya de llorar. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Levántalo. Y dile al pueblo que marche. No le habló como Moisés quería que le hablara. Dios no le dijo a Moisés, despreocúpate Moisés, estate tranquilo, si yo te envío, yo te voy a abrir el Mar Rojo, así que tranquilo, háblale a la gente, ponte de acuerdo con ellos, que estén en paz para que pasen. No, le dijo, hey, levántate, ¿qué tienes en tu mano? Y listo, levántala. Claro, apunta hacia el mar. Y dile al pueblo que marche, antes que el mar se abriera. Por eso yo le tengo que hablar a usted antes que Dios haga algo en usted. Porque esa es la orden de Dios. Para eso viene la palabra de Dios. ¿Sabe para qué viene? No para nosotros repetir lo que pasó, sino las cosas que Dios quiere hacer. Porque Dios es un Dios que va hacia adelante. Y lo que está escrito para nuestra enseñanza está, por eso de eso nosotros tomamos enseñanza. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel escuchó y dijo, heme aquí, como usted quizás ha escuchado muchas veces. Pero a lo mejor el problema está en que usted está corriendo donde no tiene que correr. En vez de correr primero a Dios, para poder usted conocer realmente la voz de Él y lo que Dios le quiere hablar. Hoy día hay mucha gente corriendo para muchos lugares. ¿Sabe por qué? Porque esas voces le hablan. Escúcheme. Porque si esas voces no nos hablaran aquí, nosotros estaríamos aquí. Aquí. ¿Se lo digo por qué? Porque usted sabe reconocer la voz de Dios. Porque usted sabe que donde usted tiene que estar, allí Dios le va a hablar. ¿Y sabe para qué Dios le va a hablar? Para todo lo que tiene que hacer con usted y en favor de usted. Ya se puso pesado el pastor. Por eso cuando usted se mueve bajo una palabra de Dios, es imposible fracasar. Diga conmigo, hey, con Dios no hay fracaso. Claro, es imposible que tenga malos resultados. Es por eso que como el joven Samuel, usted y yo debemos aprender a oír la voz de Dios. Debemos aprender a distinguir la voz de Dios cuando Él nos habla. Porque al leer la palabra de Dios, escúcheme bien, nos da el conocimiento que necesitamos. ¿Sí? Yo siempre le digo, cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia y léala en voz alta. Pero para discernir la voz de Dios, ahí está el conocimiento de Dios, lo que Dios nos dice. Pero para discernir la voz, cuando usted y yo no la estamos leyendo, necesitamos conocerla. Y para conocerla necesitamos relacionarnos con Él. ¿Sí? Necesitamos buscarlo cada día en la intimidad. Necesitamos buscarlo cada día en esa relación, a través de ese culto racional. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo no nos relacionamos con Él, por eso hay cosas, escúchame bien, hay voces que vienen y nos limitan. Hay voces que nos vienen a decir no se va a poder. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, ¿sabe lo que hace Dios con usted? Lo hace ensanchar su carpa, lo hace correr sus estacas. Mire que es diferente la voz de Dios.
Cuando viene la voz de Dios a usted, no le siembra la duda, sino que lo lleva a ver su gloria. Dice la Biblia que cuando vino la voz de Dios, Cristo, a hablarle a Marta, ¿saben lo que hizo en Marta? Vino esa voz para hacerlo ver el poder de Dios a través de levantar a Lázaro después de 4 días muerto. O sea, cuando viene esa voz de Dios y usted la distingue, van a ver resultados en su vida. Pero si queremos oír la voz de Dios para todo lo que tengamos que hacer o emprender este otro año, vamos a necesitar la intimidad con Dios. Tenemos que aprender a tener intimidad con Dios si queremos, escúcheme bien, oír su voz. Nadie podrá discernir la voz de Dios si no lo busca en el secreto. Si no lo busca allí en la intimidad. Hermano, estamos a punto de pasar a un año donde el sistema, el mundo, sabe que dice que desde el segundo semestre la cosa viene muy mal. Dice que todo viene mal. Pero si usted y yo aprendemos a oír la voz de Dios, hermano, esas voces no nos limitan. Claro, no nos limitan porque esto no es algo a granel, sino que, hermano, esto es algo que tiene que crear una necesidad en usted de conocerlo a Él. Por eso la Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará, pero hay que habitar debajo de esa presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, porque usted sabe que Dios no se equivoca, usted sabe que Dios no falla. Entonces necesitamos oír la voz de Dios si queremos que nos vaya bien. Jesús dijo, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Entonces cuando usted oiga la voz de Dios no le irá mal, sino que le irá bien. Cuando usted oiga la voz de Dios se le va a notar porque usted va a ir siguiendo esa voz. Cuando usted oiga la voz de Dios se va a reconocer porque usted va a ir atrásito de Jesús. ¿O no? Y cuando usted no esté oyendo la voz de Dios, esté oyendo otras voces, también se le va a notar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ir detrásito de todas esas voces que le hablan, en vez de ir detrás de la voz de Jesús. Cuando usted va detrás de la voz de Jesús, Dios no se equivoca. El joven Samuel no conocía la voz de Jehová, pero la Biblia dice que él la oía. Escucha bien, no la conocía, pero la oía. ¿Y por qué la llegó a conocer? Porque la oía. Porque la oía. ¿Cómo usted y yo vamos a llegar a conocer la voz de Dios si no la oímos? ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios si no la buscamos en su presencia? Pero el problema del joven Samuel, ¿sabe cuál fue? Fue que al no conocer la voz de Dios creía que era Elí quien lo llamaba. Creía que era Elí quien lo llamaba. Es por eso que lo primero que debemos aprender es a detectar lo que no es la voz de Dios. Claro, tenemos que aprender a detectar lo que no es la voz de Dios, porque si no esas voces le van a hablar. Y son tantas voces, hermano, que al final usted y yo por no detectar, por no conocer la voz de Dios, hermano, vamos a ir detrás de esas otras voces. Porque la voz que no es de Dios a usted lo limita. En cambio la voz de Dios a usted lo ensancha. La voz del hombre, la voz de la religión a usted le dice no se puede. En cambio la voz de Dios a usted lo lleva a ver su gloria. Por eso esta es una decisión que toma usted. Es una decisión que toma usted. Dios le habla a usted. Claro, Dios le habla a usted. Usted puede sentir esa presencia de Dios. Usted quizá, puede Dios estar provocando algo en usted. Pero es usted el que decide si sigue conectado con Él. Es usted el que decide si se va a conectar con Él o a las otras voces. ¿Sabe por qué Elí dejó de oír la voz de Dios? ¿Sabe por qué Dios le empezó a hablar a Samuel y no a Elí? Porque Elí empezó a oír más la voz de sus hijos. Elí empezó a oír más la voz de sus hijos. Claro, oyó más la voz de sus hijos. Y déjeme decirle una cosa, y empezó a dejar de oír la voz a Dios. O sea, hay dos cosas por la cual, escúcheme bien, Dios muchas veces no podemos oír la voz de Dios. Una,
porque no buscamos oírla. Y segundo, porque si la oímos, no buscamos obedecerla. Dos cosas que nos llevan a apartar, escúcheme bien, que nos llevan a cegar espiritualmente. Dos cosas que nos llevan a no entender lo que Dios nos está hablando. Y quiero que veamos algunas voces que nos van a distraer de la voz de Dios. No vamos a alcanzar a verlas todas. Pero quiero hablar de una. Y esa voz de la duda. Voces que van a querer ensuciar nuestros oídos para no poder discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Voces que nos querrán llevar a que no podamos oír la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo malo de estas voces? Es que son voces que no hablan, sino que son voces que están constantemente metiendo ruido en nuestra mente. ¿Le pasa a usted que cuando el Espíritu lo empieza a ministrar es como que usted se olvida de los problemas con los que llegó? Es como que usted se desconecta de la olla en la casa y de todo lo que tiene que hacer hoy día. Claro, ¿le pasa eso a usted? Imagínese si usted sigue conectado con Dios, o sea, usted va a poder vencer y tener resultado en todas esas voces que quizás en algún momento lo detenían. Imagínese si usted y yo empezamos a buscar, oír a Dios, hermano, todas esas voces que nos hablan, nosotros vamos a discernir de dónde vienen. Nosotros sufrimos más por las voces que nos hablan que por la voz de Dios. Las voces nos dicen no se puede y usted empieza a sufrir. Las voces nos dicen no nos va a resultar y nosotros empezamos a llorar. Dios nos dice, hey, yo quiero bendecirte, yo quiero darte paz, yo te quiero hacer avanzar y nosotros no le queremos oír. ¿Y sabe por qué le digo no le queremos oír? Porque esa es una decisión suya. Él siempre nos habla. Él siempre nos habla. Dios siempre va a buscar, escúcheme bien, detalles y hasta en los detalles Dios nos va a hablar. Hasta en los detalles Dios nos va a hablar. Decía yo, ruidos en nuestra mente para impedir que podamos oír a Dios. Son voces que gritan tan fuerte en nuestra mente que sin intimidad con Dios, la voz de Él es imposible que se escuche. ¿Sabe por qué usted no sabe qué hacer cuando hay situaciones en su vida? Lo voy a confrontar. ¿Sabe por qué? No sabe qué hacer. Porque no hay intimidad con Dios. Cuando no hay intimidad con Dios, hermano, los problemas nos hablan y usted hace de todo menos ir a la presencia de Él. ¿Y sabe por qué no vamos a la presencia de Él? Como no está esa relación, esa comunión, nosotros ignoramos lo que Dios quiere hacer. Nos cuesta tener esas experiencias con Dios, porque cuando usted empieza a tener esas experiencias con Dios, hermano, cuando venga un problema, usted va a decir, espérate problema. Usted va a ir al secreto de Dios. Usted sabe que ahí Dios le va a hablar, lo va a fortalecer, le va a dar dirección, hermano, y esa duda y ese cuco se va a ir. Pero si no es así, usted anda todo el día mal. Se cruzó el gatito, le pegó, se cruzó el perrito, lo golpeó, sale para allá, no me hable. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas voces que nos sacan. ¿De qué nos sacan, pastor? De la paz que Dios nos dio. Nos sacan de la confianza que usted y yo debemos tener en Él. Claro, nos sacan. El joven Samuel, ¿qué hizo? El joven Samuel corrió donde no tenía que correr. ¿Sabe por qué? Solo porque le entró la duda, porque de primero respondió a la voz de Jehová. Pero le entró a la duda y dijo, ¿será Elí el que me habló? Y usted a lo mejor hoy día está acá y va a salir de ahí y dice, ¿será verdad que Dios habló a través del pastor? ¿Será verdad que lo que dijo el pastor es lo que necesitaba yo hoy día y no lo que yo fui a buscar? Claro, ¿sabe por qué? Porque eso hace el enemigo cuando usted no reconoce la voz de Dios. Son voces que gritan tan fuerte en nuestra mente que sin intimidad con Dios la voz de Él es imposible que se escuche. Y es por eso que los resultados de este próximo año, escuche bien, lo va a determinar la voz que a usted lo controla. Si lo controlan esas voces, este otro año usted va a andar corriendo desesperado, hermano, sin poder alcanzar lo que el reino le quiere añadir. Pero si usted y yo tenemos la capacidad de buscar oír la voz de Dios, usted este otro año lo va a pasar en paz. Usted este otro año lo va a pasar como Dios dice. Pero si no, vamos a ir desesperados solo por lo que oímos. Las noticias, el diario, el Facebook. Viene mal, esto va a pasar acá. La Biblia dice que hay promesas sobre el pueblo de Dios.
Hay promesas sobre el pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y como padre, usted y yo siempre vamos a tener lo mejor para nuestros hijos. Por eso es que es importante que usted reconozca que tiene un padre y aprenda a reconocer su voz. Porque el padre puede estar brindándole ayuda, auxilio, y usted, si no lo reconoce, va a correr para cualquier otro lado a buscar ayuda, donde Satanás, dice la Biblia, que no podemos olvidarnos de sus maquinaciones. Donde se nos van a presentar las cosas fáciles, vamos a tomar las cosas fáciles y vamos a terminar muy mal. Por eso será muy difícil saber a dónde usted, no será muy difícil saber a dónde usted va a terminar este otro año, porque será conforme a la persona que usted esté oyendo. Si está oyendo a Dios, yo sé a dónde va a terminar usted. ¿Dónde voy a terminar, pastor? Bendecido. En el favor de Dios va a terminar usted si usted está escuchando a Dios. Por eso la importancia, hermano, de que usted y yo empecemos a oír la voz de Dios. ¿Quiere que le diga por qué? Porque este año que viene es un año en donde usted y yo vamos a tener que pelear. Escúcheme bien, se va a tener que esforzar por defender su sembrado de lenteja. Es un año donde usted se va a tener que, escúcheme bien, se va a tener que esforzar para defender ese pequeño campito de lenteja, o sea, lo que Dios puso en usted. Es un año que si usted y yo no empezamos a oír la voz de Dios, hermanos, nos vamos a descuidar. Nos vamos a descuidar, hermanos, y vamos a estar lejos de la diligencia. Este año que viene es un año donde usted y yo necesitamos pararnos en Dios. Pararnos en Dios como se paró Sama en medio de ese campo de lenteja y dice que enfrentó a todos los filisteos. Enfrentó a todos los filisteos y dice que todos los demás huyeron. Pero dice que él pudo vencer porque Jehová estaba con él. O sea, no pasa por lo que venga. Pasa porque tú y yo podamos oír la voz de Dios. Porque si tú oyes la voz de Dios, tú sabrás que Dios está contigo en lo que tengas que enfrentar. Y no solo eso, sino que también sabrás que Dios te sacará victorioso. Por eso no hay tiempo malo, pero es importante que tú aprendas a discernir cuando Dios te habla. Porque cuando Dios te habla, mira lo que va a suceder. La Biblia, cuando Dios habla viene sabiduría. Y el sabio dice que ve el mal y se aparta. Claro, pero el que no sabe lo que sucede, viene el mal y lo golpea. ¿Por qué? Porque no pudo oír la voz de Dios, sino que se conformó con las voces que oía. Por eso no será muy difícil saber, le decía, dónde usted va a terminar. Por eso conforme a quien usted esté escuchando, así también terminará sus días. Porque si usted escucha a un incrédulo, escúcheme bien, usted terminará apartado de Dios. Si usted escucha el sistema del mundo, usted va a terminar como el mundo. Hoy día hay mucha gente que escucha el sistema al mundo, por eso todavía no está acá. Hoy día hay mucha gente, hermano, que está escuchando el sistema, por eso no puede llegar todavía a la iglesia. Se quedó con esa voz y dejó de escuchar la voz de Dios. Nosotros debemos estar en este tiempo congregados junto a las iglesias llenas porque sabemos que es el tiempo final. Por eso el peligro de no discernir la voz de Dios, porque podemos escuchar otras voces y quedarnos con las otras voces sin saber que aunque hayamos estado 100 años en la iglesia, si Dios no nos pilla ahí, nos vamos a quedar. Si no nos pilla con fe, hermano, nada va a suceder. Usted no va a volar. Si usted escucha a un incrédulo, mire, aquí ya termino casi. Si usted escucha a un incrédulo, usted terminará apartado de Dios. Si usted escucha a un rebelde, usted terminará como un desobediente y un altivo a la palabra que Dios le habla. Si usted escucha a un avaricioso, usted terminará robando a Dios. Si usted, escúcheme bien, escucha a un avaricioso, terminará robando a Dios. Pero si usted escucha a alguien que camina con compromiso y obediencia a Dios, usted va a terminar una vida en victoria y en bendición. Porque eso es lo que la Biblia dice. Dice que usted, el que le entrega a usted, le va a entregar no lo que dice que tiene, sino lo que tiene. Usted sabe que hay una ley de Murphy que dice que si yo tengo papera y le digo a usted que tengo sarampión, ¿qué se le pega? Lo que digo que tengo, lo que tengo. Si tengo papera, usted no se va con sarampión, se va con papera. Aunque yo le diga que tengo sarampión, pero en realidad tengo papera. Y lo que se nos va a pegar es lo que tenemos. Si usted camina con un desobediente, usted se va a poner desobediente.
Por eso es importante, se da cuenta, discernir la voz de Dios, porque usted dice, no, hermano. No, viejito, no, viejita. Seamos sensatos. Seamos sensatos, porque para defender nuestro huerto, nuestra casa, familia, hijo y todo lo que Dios le haya asignado a usted, vamos a necesitar la ayuda de Dios. Vamos a necesitar que Dios esté con nosotros para que podamos vencer, porque no importa que quizás el gobierno nos deje, no importa que quizás las familias aparte, no importa que quizás los amigos no lleguen, pero si Dios está con usted, hermano, nada va a suceder en eso que Dios le asignó. Nada va a suceder, porque eso es lo que pasa cuando usted y yo confiamos en el Señor. Cuando usted empieza a oír la voz de Dios, usted se levanta en la mañana y dice, Señor, tu palabra dice, claro, Señor, escrito está. ¿Sabe lo que hizo Satanás? Vino a sembrar la duda en Jesús y le dijo, hey, si eres hijo de Dios. Hey, ratito antes Dios había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y se da cuenta que si lo quiso hacer con Jesús, ¿no lo irá a hacer también con usted? Si fue tan atrevido Satanás de ir a Jesús al desierto, ¿y sabe cuándo fue? Cuando Jesús estaba en ayuno 40 días y 40 noches. O sea, imagínese usted este otro año con una situación mala. ¿Sí? Y usted allí creyéndole a Dios, ¿usted cree que Satanás no va a ir con la duda? Y si usted agarra la duda, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a creer a Satanás. Y Satanás le va a presentar todo lo mejor para llevarlo a lo peor, pues. ¿Usted cree que Satanás le presenta lo peor? ¿Le va a meter cuco? No, Satanás le va a presentar los reinos. Le va a presentar los bancos. Le va a presentar la financiera. Le lleva a esa gente a la casa, ¿qué es lo que necesita? Yo le facilito todo. Claro, 3, 4, 5, 6 meses y después dice, venga todo para acá. Y no solo lleva lo de él, sino que también lo que a usted por año le costó. Eso fue hacer Satanás, le dijo, mira, si te arrodillas, mira, todos estos reinos te los entrego. Y rato antes, Jehová hablando, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Satanás va a sembrar la duda y dice, a ver, le dice, si eres hijo de Dios, está la cita por ahí, no sé si estará por ahí. Parece que la anoté. Si eres hijo de Dios, le dijo, escuche, si eres hijo de Dios, ¿usted cree que Satanás no sabía? ¿Usted cree que lo fue a tentar porque se le ocurrió? Satanás, escúcheme bien, no va a ir a sembrarle duda a nadie que Dios no le haya hablado. No sé si me está entendiendo, Satanás no va a ir a sembrarle duda a nadie. ¿Usted cree que Satanás anda perdiendo el tiempo? A nadie le va a sembrar duda a quien Dios primero no le haya hablado. Por eso Dios habla, da testimonio de Jesús y Satanás va a sembrarle la duda al desierto. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El siguiente, el 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Conocía la voz de Dios, no? ¿Sí? Y usted dirá, pero es que era el hijo de Dios, pues pastor. ¿Y usted? ¿Hasta las 3? Claro, conocía la voz de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesita usted para resistir a Satanás? ¿Qué necesita usted para echarse el pensamiento fuera? Conocer la voz de Dios. Conocer la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra forma que usted y yo podamos resistir a Satanás si no es por medio de su voz. Jesús no le dijo ninguna otra cosa extraña más que le dijo, mira, escrito está, le dijo. ¿Y sabe lo que le habló? Lo que Dios habla. Le habló lo que estaba escrito. Le respondió con lo que ya estaba escrito, no con lo que inventó. Nosotros somos re buenos para inventar. Sal fuera Satanás, vete Satanás, te reprendo Satanás. Pero no conocemos la voz de Dios. Repetimos como lo dijo Berseba. Te conjuro, te echo fuera. Y Satanás dice, hey, a Cristo conozco, de Pablo hemos oído, ¿y tú quién sos? Porque si no hay comunión, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Escúchame bien. Lo primero que le dice Jesús a los discípulos, después que vienen de vuelta, después que lo envió, los discípulos, maestro, no sabes nada, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Jesús le dijo, párense, deténganse, preocúpense que su nombre esté primero inscrito ¿en dónde? Sé que primero nos conozcan arriba, para que algo pase acá abajo, ¿no? ¿Sí? O sea, necesitamos entonces escuchar la voz de Dios. Siento que sí, porque si la escuchamos vamos a tener el diseño correcto. Hermano, y este otro año, escúcheme bien,
no va a ser un año de preocupación para usted, sino que va a ser un año en donde usted va a caminar confiado. Usted no va a caminar conforme a lo que dicen las noticias, usted no va a caminar conforme a lo que dice el diario, usted no va a caminar conforme a lo que dicen los economistas, usted va a caminar conforme a lo que su padre le habla, conforme a lo que su padre tiene, conforme a lo que Dios ha dicho para su vida. Esa es la forma que usted y yo necesitamos. Necesitamos enfrentar este otro año, necesitamos enfrentarlo. Por eso le dije, como Sama era uno de los valientes de David. ¿Sabe cómo enfrentó? Él dice, fueron por su terreno de lenteja, el terreno de lenteja, ese pedacito de tierra es tu casa. Son tus hijos. Es lo que Dios ha puesto. Todo lo que tiene usted, Dios lo ha puesto en usted para que lo administre. Somos administradores. Y usted necesita estar peleando, batallando cada día, creyéndole a Dios, creyendo que Dios está con usted para poder defender aquello y Satanás no tenga parte en ello. Pero si usted y yo no empezamos a buscar la voz de Dios, hermano, cuando nos toque enfrentar aquello, ya no nos va a quedar que lo que defender. ¿Sabe por qué? Por la falta de diligencia. Este año que viene, hermano, tenemos que entrar al año, tenemos que entrar convencidos de que vamos a buscar a Dios, de que vamos a seguir metidos con Dios, vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando. Sí, la palabra de este otro año es defender lo que Dios nos ha dado. Hermano, defender lo que Dios ha puesto en tus manos, defenderlo. ¿Y sabe cuál es la estrategia? Es ponerlo a usted a defender a cada uno de ustedes ese terreno que Dios les dio. Ese pedacito de tierra, ese sembrado de lentejas. No eran muchos, pero Sama la defendió porque lo más probable es que eso era lo de su familia. Y los filisteos venían, ¿sabe qué? A robar, a expropiar, a quitar todo aquello que venía, que Dios le había dado. Y él, por confiar en Dios, se para en medio y enfrentó, dice la Biblia, cuando todos los demás huyeron, enfrentó al ejército completo solo. Y dice que Jehová dio y venció porque Jehová Dios le dio la victoria. Póngase de pie, por favor. Mire, esta semana vamos a estar hablando de esto, de la duda, del temor, ¿sí? De las cosas que Satanás viene a sembrar, escúcheme bien, en usted. ¿Sabe para qué? Para que usted no pueda oír la voz de Dios. Nosotros, si hay algo que usted y yo necesitamos en este tiempo, escúcheme bien, es oír la voz de Dios. Necesitamos poder discernirla, hermano, y no hay forma que usted la discierna, la conozca, si usted no se relaciona día a día con Él. ¿Cómo usted sabe cuando alguien le habla por teléfono? A ver. ¿Cierto que sí? Por la voz, ¿no? Y si usted lo escucha por primera vez, lo escucha 3, 4, 5 veces, dice, ¿aló, quién me habla? Oye, pero si soy la María. ¿María cuál María? Pero ¿cómo si estuvimos ayer juntos? ¿Y por qué no conoce a la María cuando le habla? Porque no se relaciona constantemente con ella. ¿Por qué no escuchamos o no recibimos respuesta de Dios para nuestras vidas? Porque pensamos que el pastor que nos habla. ¿Y sabe por qué? Porque nos relacionamos muy poco con Dios. Y no nos damos cuenta que Dios nos habla a través del pastor, a través de mi hermano que está al lado, mi vecino. Y nos habla Dios en cada momento, para que usted y yo aprendamos a reconocer su voz. Pero como no tenemos esa, hermano, sensibilidad, es como cuando el niño chico pasa, usted ni lo